Ok, el mensaje de hoy se llama, vamos a poner el título para que todos lo lean con fuerza, se llama Confianza. Es muy importante la confianza. Yo he tenido la oportunidad de estar en los matrimonios de casi todos los líderes, de Edilio, de Andrés, de ¿quién más? De Jorge. He estado en casi todos los matrimonios de ellos que se han estado casando más o menos a la misma edad que yo me casé. Cuando Natalia y yo nos casamos, nosotros hicimos un matrimonio súper modesto. Hicimos un pequeño desayuno ahí, casi que 50 personas, una cosa muy, muy modesta. Y la razón principal por la cual nosotros hicimos un matrimonio muy modesto es porque yo siempre he sido muy cuidadoso en cómo gasto la plata. No los estoy criticando a ustedes por haber derrochado. No es mi intención. Además que sé que eso siempre es presión de la novia, siempre. Pero, bueno, en fin, yo decidí que nosotros íbamos a ser un poco más equilibrados en la manera en que gastábamos. Fuimos un poco más cuidadosos. Sin embargo, hoy en día hay algo de lo que me arrepiento con todo mi corazón, y es no haber grabado un video de mi boda. No haber grabado. Yo veo los videos de ellos, esos que muestran por Instagram y por Facebook. Yo digo, wow, yo quisiera tener un video así. Han pasado 10 años desde el día que yo me casé y yo no me acuerdo de nada, cómo fue que me casé. Yo no me acuerdo bien si fue que yo me casé o no. No me acuerdo de nada porque yo estaba tan nervioso. Cuando uno se va a casar, uno está tan nervioso que uno no se acuerda. Entonces yo estaba pendiente de otras cosas y yo quisiera hoy ver mi video de mi matrimonio. ¿Quiénes fueron? Hay gente que fue a mi matrimonio que ya falleció. Y me quisiera ver esas escenas y no puedo. Y te voy a decir por qué. Porque el camarógrafo, la persona que iba a filmar, estaba contratado. Ya estaba apartado, él iba. Pero en medio de un momento de estrés, que la plata, que hay que comprar una lavadora, que hay que comprar una cosa, en medio de la tensión de los gastos del matrimonio, llegó un momento que yo le dije, Natalia, cancela ese man ya. Cancélalo, no va. Pero ¿cómo así, mi amor? No va video. Y ella lo canceló. Si yo hubiera podido ver cómo me iba a ir a mí con la lluvia de sobres, que nos fue muy bien, por cierto. Si yo hubiera podido ver cómo iba a ser mi vida laboral y económica la semana siguiente, si yo hubiera podido ver cómo iban a ser mis negocios un mes, 2 meses después, y si yo viera mi vida hoy, jamás hubiera cancelado ese video. Jamás. ¿Sabes? Pero en la vida muchas veces tú te pierdes oportunidades que Dios te quiere dar por la incapacidad de ver lo que Dios puede hacer un día después, 2 días después o 3 semanas después. Y muchas veces las grandes oportunidades de la vida las dejamos pasar. Lo peor del asunto es que yo no puedo echar el tiempo atrás. No hay manera que yo recupere ese video. No hay manera que yo eche el tiempo atrás y que vuelva a casarme. Lo máximo que puedo hacer, es volver a casarme ahora que cumplamos 20 años. ¿Te quieres casar conmigo ahora que cumplamos 20 años? Ok. Ahora que cumplamos 20 años, lo máximo que puedo hacer es volver a hacer un matrimonio y volver a casarnos. Bajo en costos. Pero ese día sí hacemos un video súper. Ok. Entonces, yo quiero que tú pienses por un momento que el temor y la falta de visión en un momento pueden guiar tu vida. Pueden hacer que el temor y la falta de visión puede ser lo que te lleva a tomar a ti decisiones en la vida. Pero si tú tuvieras la capacidad de discernir qué movimientos está haciendo Dios, qué es lo que Dios está tramando, cuáles son las fichas que Dios está moviendo de manera que tú puedas tomar unas decisiones diferentes y puedas conquistar las cosas que Dios tiene para ti. Por eso la confianza es determinante. Y esta noche yo te quiero dar 3 principios espirituales que te van a permitir saber cómo opera el reino de los cielos, cómo opera Dios a la hora de darte las bendiciones que quiere darte y a la hora de manifestar en tu vida el destino que tiene para ti. De esta manera, cuando tú sepas estos principios, tú vas a poder tomar decisiones no coherentes como las toma todo el mundo, sino coherentes con el cielo y con la obra de Dios. ¿Quiénes quieren escuchar estos 3 principios? Ok, vamos al primero, vamos a leerlo. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Este principio que voy a decir ahora es muy teológico, así que quiero que estés súper concentrado. Voy a tratar de hablar rápido y voy a decir algunas cosas que quizás para ti sean obvias, pero no lo son del todo. Voy a hablar algunas cosas. Hoy, siempre nos han dicho a nosotros que el problema que hubo entre Dios y el hombre fue un problema moral. ¿Ok? ¿Alguien le han dicho eso? Que el problema entre nosotros y Dios es un problema moral. Levante la mano quien lo ha escuchado. Entonces, la mayoría de las religiones del mundo tienen
tienen una estructura moral, una estructura de patrones de comportamiento, cosas que puedes hacer y cosas que no puedes hacer. El asunto es que si tú lo piensas bien, el problema entre Dios y el hombre no fue un problema moral. El problema entre Dios y el hombre fue un problema de confianza. Fue un problema de confianza. Piensa bien que dice la palabra en Génesis que el hombre escuchó una voz y esa voz le dijo: hey, ¿sabes qué? Dios te está omitiendo información. Dios está guardando algo. Él no te ha dicho la información completa. Hay algo que Él está omitiendo. Él no es confiable. Algo no te está diciendo. ¿Qué no te está diciendo? Que si tú comes del árbol del bien y del mal, entonces tú, por favor, ¿no han leído la Biblia? Entonces tú serás como Dios. Entonces escúchame, lo primero que vino al corazón del hombre fue desconfianza. Fue lo primero, desconfianza. De esa desconfianza luego vino el deseo de ser como Dios y entonces él empezó a tomar las decisiones que ya ustedes saben que tomó y ahí entonces vino el caos y el desorden. Pero lo primero que hubo en el corazón del hombre fue desconfianza. ¿Ok? ¿Fue qué lo primero? Ahora, la desconfianza, escúchame, sacó a Adán del Edén. La desconfianza impidió que los planes que Dios tenía con Adán se hicieran realidad. Esa misma desconfianza quiere impedir que los planes que Dios tiene contigo se hagan realidad. Así como la desconfianza sacó a Dios del Edén, la desconfianza quiere sacarte a ti del destino que Dios tiene para ti. La misma voz que escuchó Adán, la escuchas tú todos los días. Una voz que te dice aquí: Dios no es confiable. Dios no es confiable, algo malo va a pasar. Tu futuro va a pasar algo malo, te vas a enfermar, una desgracia va a venir, tus hijos les va a pasar algo. Mira lo que le pasó a no sé quién, mira lo que le pasó a otra persona. Esa persona iba a la iglesia, esa persona siempre estaba con Dios y mira lo que le pasó. Una y otra vez eres bombardeado con pensamientos de temor. Escúchame, el temor es la voz de la serpiente. Y ese temor lo que quiere hacer es que tú desconfíes de Dios. Porque la confianza es clave, la confianza fue lo que se perdió. Ahora bien, por eso la Biblia le da tanta importancia a la confianza. Muchas veces tú escuchas la Biblia hablando de confianza. ¿Cómo le llama la confianza a la Biblia? ¿Cómo le llaman? Le llaman fe. Por eso dice la palabra, dice la Biblia: sin confianza es imposible. Dice la Biblia, en algún momento Jesús le dijo a algunas personas: hombres de poca fe, o hombres de poca confianza. ¿Ok? La Biblia en muchos casos habla acerca de la fe y da la importancia de la confianza. Ahora bien, escucha esto. Si tú vas por la calle y ves a una persona teniendo un comportamiento inmoral, normalmente la gente cuando ve a una persona teniendo un comportamiento inmoral dice: oye, ese tipo sí está lejos de Dios, ¿cómo es de inmoral? Nosotros asociamos en nuestro platón de creencias, cuando nosotros vemos a una persona inmoral, nosotros inmediatamente asociamos a esa persona a una persona lejos de Dios o a una persona que no conoce a Dios por su comportamiento inmoral. ¿Es o no es? Es lo que nosotros decimos: pobrecito, no tiene temor de Dios. Así decía una señora que no tiene temor de Dios. ¿Estamos claros? Ahora bien, si tú ves a una persona, escúchame, que experimenta temores frente a la vida recurrentes, que trabaja y trabaja por miedo a quedarse sin dinero y todo el tiempo está pensando en su cabeza, que sabes que cualquier día la vida se le va a convertir en un caos y entonces él trabaja y acumula porque su dinero es la razón de su garantía frente al futuro. Tú no dices: pobrecito este hombre. Tú no dices eso. Tú lo ves como una persona normal, trabajadora. O si tú ves una persona que practica la religión y cumple normas y normas y normas, creyendo que esas normas tienen la capacidad de darle salvación y que esas normas tienen la capacidad de ponerlo en la posición correcta, tú tampoco dices: ese muchacho no tiene temor de Dios. Tú lo ves como una persona normal. Pero si tú revisas cuando Jesús estuvo en la tierra y lees la Biblia, te das cuenta que a Jesús poco lo irritaban los pecadores. Él estaba en medio de los pecadores y él no se irritaba. Sin embargo, las veces que tú ves a Jesús medio molesto, medio irritado, hay algunos capítulos que yo no me puedo imaginar a Jesús cuando lanza algunas expresiones. En esos capítulos Jesús se estaba refiriendo a los religiosos y en algunos casos a sus propios amigos cuando no creían. ¿Recuerdan una vez que le dijo a sus discípulos: hey, ¿hasta cuándo yo voy a estar entre ustedes? ¿Hombres de poca? Muchas veces le dijo: hombres de poca fe. Ahora bien, escúchame, si tú nunca crees en tu corazón que Dios te ama, si tú nunca realmente mientras estás adorando ahí, no es más que manos levantadas,
si en medio de eso tú no puedes sentir en lo profundo de tu corazón que Dios te ama, jamás vas a poder confiar en Él. Jamás vas a poder confiar en Él. Por eso nosotros aquí no predicamos moralismo, sino que nosotros predicamos amor. Porque si te predicamos el amor, entonces tú confías en Dios y luego vienen las buenas decisiones. Ahora, si estamos hablando de amor y tú necesitas saber que Dios te ama, vamos a ver lo que dice Juan 3:16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué dice? No, pero léelo con fuerza. Para que todo aquel que en Él no se pierda. Revísalo bien. Dame un sinónimo de la palabra creer. Confiar. Mira, de entonces, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo en el que en Él confíe, ¿verdad? El problema era para que todo en el que en Él confíe no se pierda, sino que tenga vida eterna. El problema de desconfianza se resolvió con confianza. ¿Ok? Si tú confías en Dios, si tú confías en Jesús como tu Señor y Salvador, entonces tú entras en una relación correcta con Dios. Pero para eso primero tienes que entender que Dios te ama. Ahora, te estoy diciendo todas estas cosas por la razón de darte toda esta información inicial. Es para que tú entiendas por qué la Biblia habla tanto de fe. Porque a veces nosotros leemos como si Dios tuviera unas exigencias hacia nosotros con el tema de la fe. Y uno dice, pero ¿cuál es el afán de Dios de estar probando si nosotros podemos caminar sin ver? ¿Cuál es el arranque de Dios de estar todo el tiempo desafiándonos con el tema de la fe, de la confianza? Confía, pero camina sin ver. ¿Cuál es el tema de Dios? El tema de Dios es que Él quiere restablecer la confianza que se perdió. Y la única manera de restablecerla es relacionarse contigo y en medio de esa relación vivir una vida de confianza o una vida de fe. Esa es la importancia de la fe. Ahora sí, rápidamente vamos al segundo punto. El primer punto era 100% teológico, el segundo ya te voy a ir aterrizando en términos prácticos. La confianza es la clave de nuestra victoria. En este mundo está plagado, escúchame, de tristeza, de dolor, de divorcio, desesperanza, pobreza, enfermedad, tragedia, situaciones adversas. Todo eso fue ocasionado no, díganlo con fuerza porque para eso expliqué al principio. Todo eso fue ocasionado por desconfianza. ¿Estamos claros? Entendieron el principio, estamos claros. Todo eso fue ocasionado por desconfianza. Ok, ahora quiero que leamos, ¿verdad? Primera de Juan 5:4. Mira lo que dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Todo este mundo está perfectamente calculado para que tú fracases. Todo está dado para que tú seas infeliz. Todo. No hay garantías. En esta vida no hay garantías de nada. Todo está dado para que tú seas infeliz. Este mundo caído, ¿verdad? Todo se dio para que tú seas infeliz. Pero dice Jesús, mira, escucha, que Él es el camino. Y mira lo que dice esta palabra. El que es nacido de nuevo puede contra todo pronóstico vencer este mundo. ¿Estamos claros? ¿Y cuál es la victoria? La confianza. La victoria para vencer el mundo es la confianza. Escúchame, todas las cosas que Dios te va a dar, todas, bendiciones, grandes sueños que tú tienes en tu corazón, tu familia, todos los sueños que te sobrepasan, que están más allá de tus alcances, todos, escúchame, todos te los va a dar a través de la confianza. No hay atajos, no hay otro camino. Tú puedes caminar como camina el resto de la gente, pero si tú viniste a este lugar, tú quieres saber cómo se obtienen las cosas a través del reino. Y a través del reino las cosas solo las vas a poder obtener a través de la confianza. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba muy pelado, más o menos hace, le pongo yo unos 20 años, nosotros vivíamos muy mal, yo se los he contado. Mis papás, cuando la primera casa que yo recuerdo, que tengo uso de razón en la que yo viví, mi papá nos metió en un edificio como en obra negra.
pero no obra negra nueva. Era un edificio de obra negra vieja. O sea, es peor, de obra negra sucia. Y nosotros vivíamos en ese edificio que por fuera era de obra negra. Mis amigos del barrio le decían el castillo de Grayskull. ¿Ustedes recuerdan He-Man? Bueno, los que son de mi época recuerdan He-Man. Le decían el castillo de Grayskull. A mí realmente me daba vergüenza que a mí me llevaran a mi casa. Cuando yo empecé a estar en la adolescencia, yo tenía un complejo serio con el hecho de que a mí alguien me fuera a hacer el chance. Para los que nos ven por internet, eso sería algo como alguien me fuera a dar un aventón y cuando me llevara a mi casa viera dónde yo vivía. ¿Ok? Me daba absoluta vergüenza. Seguramente alguna persona se identifica conmigo hoy, quizás no. Pero yo por todos los medios evitaba que la gente supiera dónde yo vivía, porque nosotros vivíamos absolutamente mal. Un pelado a los 16 años viviendo en esas condiciones, en el colegio, tratando de tener una novia, que es complicado una novia y una casa así es complicado, eso no cuadra. Y en medio de todas esas cosas, ¿cómo había alguna posibilidad que se cambiara mi situación? ¿De dónde iba a salir dinero para yo de pronto cambiar esa cosa terrible que para mí era esa situación? O sea, ¿cómo? No. ¿Por dónde empezar? ¿Cuál es el paso 1 para tú salir de ahí a una mejor vida? ¿Cuál es el paso 1? ¿Sabes? Hubo un día que yo tengo grabado en mi cabeza que fue como el día cumbre de mi desesperación. Yo recuerdo que había una pelada que me gustaba, pero full me gustaba. Y yo recuerdo que ese día llovió como 2 horas, así cuando en Barranquilla llueve 2 horas y pico de corrido. Y recuerdo yo que se acumularon unas basuras arriba del techo de mi casa, en el balcón, y el balcón se cayó. Se cayó en escombros, todo en escombros, quedó tirado en el piso. Una cosa como una, ¿cómo que se llama eso? No, eso que se llama cuando no, que es un problema social, cuando hay una, se me olvidó. Mira, parecíamos unos desplazados, es lo que quiero decir. Era unos damnificados por el invierno. Es la palabra. Entonces todos esos palos cayeron. Tú sabes que las casas de antes se construían con unas vigas como de madera. Todas esas vigas podridas cayeron ahí en el balcón, no sé qué. Yo recuerdo que cuando escampó y pasó el tiempito, mi mamá me dijo, ve a ver a recoger esas vigas y no sé qué. Estaba en mi casa, nadie sabía mi dirección. Yo he salido sin camisa. Salí sin camisa. Recuerdo que tenía un vaso de agua, de esos vasos feos de las casas de antes metálicos. ¿Sabes cuáles son esos vasos? ¿Ya saben cuáles son? No, que de las casas viejas, unos vasos metálicos, pesados, que te pesaba la mano con el vaso. Y recuerdo yo que salgo yo con ese vaso metálico, sin camisa, en boxer, y me meto entre ese poco de palos a recoger las cosas, y aparece ahí en ese momento la pelada en su carro con unas amigas. Ella me vio, yo la vi, ya yo no podía correr para adentro, ya yo no podía hacer absolutamente nada, estaba en la mitad. Lo que te voy a decir es cierto, no me acuerdo qué pasó después. Yo creo que mi propia cabeza borró esos recuerdos. O sea, yo hoy estaba tratando de decir, ¿qué pasó después? ¿Cómo ella se fue? ¿Cómo fue que yo me bajé? ¿No? ¿Qué fue? No lo recuerdo. Pero yo sí sé que ese día fue el límite. Yo dije, yo no puedo seguir viviendo así. Y en ese momento, en esa circunstancia, nació en mi corazón el deseo, no de tener una mejor casa. No. De vivir súper bien. El Señor sembró en mi corazón el deseo de vivir de una manera no convencional, de una manera por encima del promedio. Y tú dirás, ¿y por qué el Señor sembró el deseo en ese momento? Porque es ahí, justo cuando tú eres incapaz, justo ahí, cuando tú no puedes hacer nada, cuando la situación te sobrepasa, en ese momento es cuando solo puede venir de la mano de Dios, y ahí el Señor se encarga de sembrar una semilla. ¿Sabes? No te voy a contar partes de la historia porque me duraría mucho, pero luego me hice el novio de Natalia. Natalia me cogió en la mala, por eso que yo la amo a ella mucho. Y me hice novio de Natalia. Y yo recuerdo que nosotros íbamos a la iglesia todos los domingos. Todos los domingos íbamos a la iglesia. Y siempre que salíamos de la iglesia pasábamos por las casas del golf. ¿Tú lo recuerdas? Siempre. Ella tenía 16 años, yo tenía 18. Y pasábamos por las casas del golf. Y siempre que yo veía una casa de estas del golf de otro nivel, yo decía, Señor, tú algún día me vas a dar esta casa. Y nos agarramos la mano los dos y decíamos, algún día vamos a tener una casa como esta. Algún día. Siempre pasábamos por las casas porque no teníamos para el bus y teníamos que irnos caminando. Siempre. Lo hicimos
20, 30, no sé cuántas veces habremos pasado por esas casas y dijimos, hey, ¿sabes qué? Algún día Dios nos va a dar una casa como esta. Con toda la convicción del caso. No te voy a contar cómo pasaron algunas cosas en medio de eso, pero te quiero contar cómo pasó el día que me mudé de esa casa horrible al lugar donde estoy viviendo hoy. ¿Cómo pasó? Te voy a decir. Yo no tenía 400 millones de pesos para comprarme un apartamento, que es lo que vale hoy un apartamento de 100 metros. Hoy en día esos sueños son grandes. Un apartamento de 100 metros son 400 cocos. Uno de 200 metros son 800. Y nosotros los vendemos por si les interesa alguno. Mira, Dios no me puso 400 millones en el bolsillo. Yo no tenía cómo acceder a un crédito hipotecario. Yo no tenía el asunto resuelto. Pero en un momento, en medio de la vida de nosotros dos, de un par de adolescentes recién casados, ¿sabes qué? Vino una impresión. Una impresión te lo quiero explicar porque quiero que me digas qué es eso místico de una impresión. Es algo como una corazonada, pero no al nivel del alma, sino a nivel del espíritu. ¿Alguien ha sentido una impresión? Aquí, varias personas. Tú sientes que Dios te está hablando. No es al nivel de la mente, es al nivel del espíritu. Y tú sientes una impresión. Y en esa impresión yo sentí es el tiempo de que ustedes se muden. Pero ¿cómo? Si no tengo ni un peso, si no tenemos acceso a crédito hipotecario, apenas estamos empezando a trabajar. Y justo en ese momento apareció una oportunidad. Mi hermano estaba construyendo algo, apareció una oportunidad que nosotros pudiéramos construir en el penthouse del edificio. En ese momento yo tenía ahorrado en mi cuenta con mi esposa solo 20 millones. ¿Con 20 millones tú crees que se puede hacer algo? Ni una choza te haces con 20 millones. Es imposible. Era lo único que teníamos, 20 millones. Solo 20 millones. Pero sabes, cuando Dios llama a un hombre y lo desafía con la fe, lo primero que hace Dios es preguntarle, ¿qué tienes en tu mano? Eso hizo con Moisés. Le dijo, hey, yo quiero que tú vayas y liberes a este pueblo. Y él le dijo, yo, ¿y cómo? ¿Y de dónde? ¿Qué tienes en la mano? Y Moisés le dijo, tengo una vara. Y con esa vara Dios hizo proezas. Y abrió el mar, hizo cosas extraordinarias. Y ¿sabes qué? Yo no sé cuál será esa vara en tu vida, si quieres un pequeño capital, si es una idea de negocios que tienes, si sabes que es una pequeña empresa, no sé si es un don, un talento, algo que solo tú sabes hacer. Pero esa vara Dios la va a usar para hacer proezas en tu vida. Y tienes que saber que hay un día que Dios te va a preguntar, ¿qué tienes tú en la mano? Y sabes, yo puse esos 20 millones de pesos con el riesgo de perderlos. Porque si yo metía los 20 millones y no podía seguir, de hecho la Biblia lo dice, cuando tú vayas a hacer un edificio, ¿no lo han leído en la Biblia? Calcula los costos, no sea que empieces y luego quedes arrancado y pierdas todo. O sea que yo estaba desafiando incluso a otro texto de la Biblia. Pero eso significa otra cosa. Después les explico. Y entonces, ¿sabes qué? Nosotros decidimos poner los 20 millones de pesos. Porque yo sentía una impresión que yo no podía ver lo que iba a pasar el día 2 después de los 20, que yo no sabía o yo no podía ver lo que iba a pasar el mes siguiente o el año siguiente. Pero a diferencia del video que no hice en el matrimonio, aunque yo no lo podía ver con mis ojos naturales, mis ojos espirituales me habían mostrado esa impresión que algo que yo no podía ver ya estaba hecho y Dios ya estaba haciendo. Y en ese momento era mi responsabilidad mandarme al vacío. Y así fue y me mandé al vacío. Y sabes, mes tras mes, Dios me fue dando los recursos para ir construyendo. Si tú me preguntas ahora de dónde salió la plata, no te puedo explicar porque así son los milagros, son inexplicables. Pero en un momento estaba todo eso construido y yo no lo podía creer. No lo podía creer. Sin embargo, llegó un momento en que mi fe empezó a fallar. ¿Cuándo? Cuando llegamos al punto de los acabados. Se sabe que los acabados cuestan billetes. Y en ese momento yo dije, te voy a explicar para que tú sepas por qué dije esto. Porque tú primero estás en la fe, pero los días van pasando y tú estás pagando facturas y me comprendes. O sea, hay una brecha entre lo espiritual y el día a día de lo natural. ¿Me comprenden? Entonces tú en un momento tuviste una impresión y eso, pero el resto de los días yo no andaba con una impresión permanente, como si estuviera drogado. No. El resto de los días yo sencillamente avanzaba en mis cosas, en mis negocios, en mis cosas, y en medio de esa naturalidad llega un momento en que te aferras tanto al día a día, te desconectas de aquella impresión y vuelves a la realidad y dije, ven acá, yo tengo que meterle a esto unos acabados conforme a mi realidad.
Yo tengo que buscar una vaina de baja categoría, un piso, no sé, de retal por ahí, no sé qué voy a buscar para poder terminar esto. Pero te estoy diciendo que la cosa iba muy bien. Y sabes que Dios me mandó una ayuda que no necesariamente te va a mandar a ti. No la esperes porque no necesariamente lo va a hacer. Pero Dios me mandó una ayuda, un favor de gracia. Llegó un personaje a mi casa, tocó la puerta. Yo tenía más de 5 años que no veía a esta persona. Tocó la puerta de mi casa y me dijo: tengo un mensaje de Dios para ti. A mí no me gusta contar estas cosas porque la gente dice: ay, pero es que a este man le pasan esas cosas que a mí no me pasan. Eso me ha pasado dos, 3 veces en la vida. O sea, y seguramente en algún momento Dios lo puede hacer contigo. El Señor tocó la puerta, me dijo: tengo un mensaje de Dios para ti. Y le dije: ¿cuál es el mensaje de Dios? Dios me muestra que está a punto de entregarte una casa. Me dice. Y Él te dice que no lo limites. Que de aquí en adelante tú vas a mirar solo lo que te gusta. Y que tú vas a tener lo que tú puedas creer. Imagínate tú, ¿para dónde cogí yo enseguida? Me tiré enseguida a buscar lo mejor de lo mejor. Y sabes, en cada uno de esos lugares, en el mármol, no sé qué, fuimos al mármol, el mármol que más me gustaba, fuimos allá y cuando llegó de la señora: no, ese mármol vale millones, pero allá atrás tengo un retazo que vale no sé qué, que vale la mitad. Así en cada tienda hubo un milagro de Dios. En cada tienda, en cada lugar, y nosotros pudimos luego poder tener ese apartamento completamente a punto. Y luego, Dios nos dio incluso para amoblarlo. Lo único en lo que yo saqué las cuentas, y esto no lo estoy diciendo simplemente para que tú puedas tener alguna impresión del bagaje del milagro. Nosotros lo único que sacamos las cuentas fue de cuánto nos habíamos gastado amoblando el apartamento. Y solo los muebles nos gastamos más de 60 millones. Fue lo único que cuadramos cuenta. Pregunto, ¿de dónde salió todo eso? ¿Qué fue eso? ¿De dónde salió todo? Del mismo lugar de donde salió todo esto. Por eso yo me acordaba de la historia de David que decía, cuando fue a enfrentar a Goliat, y decía: ¿y sabes qué? Yo lo puedo matar porque yo en el pasado he matado osos y he matado leones. Y sabes, cuando yo enfrenté el hecho de construir esto, ya yo en el pasado había matado osos y leones. Y ya yo me había mandado al vacío para hacer cosas que solo se pueden hacer por fe. Pero la historia no ha terminado ahí. El día que yo me levanto por primera vez, tengo este recuerdo que jamás se me va a borrar. Así como los malos los tienes aquí, los buenos que Dios te pone te quedan impregnados para siempre. Recuerdo la primera vez que me levanté en ese apartamento, así como el día que entré aquí. Yo no lo podía creer que yo estuviera viviendo en esas condiciones, después de haber vivido toda mi vida mal. Yo no lo podía creer. Y sabes, nosotros no quisimos ser desagradecidos con Dios, pero nosotros queríamos era una casa. Yo no iba a decir: hey, acá, ¿tú por qué me das esta vaina? Si yo no podía hacerle eso, me sentía como incómodo. Yo tenía el pensamiento aquí, pero lo trataba de quitar. O sea, no quería ser grosero con el Señor. Y el año siguiente nosotros no mencionamos el tema porque me daba pena, por así decirlo. Pero luego, cuando vino otra vez la impresión de la casa, del sueño que habíamos pedido, yo le dije algo a Natalia que es un error. Yo le dije: mira, Natalia, la próxima vez que nosotros vayamos a comprar una casa o que vayamos a hacer esta casa que soñamos, yo no lo voy a hacer si yo no tengo hasta el último centavo en el bolsillo, porque yo no voy a volver a vivir lo que viví en el apartamento. Amigo, quiero que sepas que no hay nada más equivocado que eso. Quiero que entiendas que tú no puedes esperar tener todas las condiciones o estar en el momento ideal para obtener algo de Dios, porque no es la forma en que Dios opera. No es la forma en que Dios opera. Cuando tú no necesitas fe, entonces no necesitas a Dios. Entonces posiblemente ese no era un sueño de Dios, porque los sueños de Dios en su gran mayoría te sobrepasan. Son cosas que tú no puedes obtener ni con tu gestión, ni con tu creatividad. Son cosas en las que definitivamente tienes que decir: Señor, necesito confiar y mandarte al vacío. Entonces quizás algunas cosas tú hoy no las has recibido porque tú estás esperando el momento ideal. Quizás algunos no se han casado porque están esperando ganarse 10 millones cada uno. Quizás tú no has hecho cosas en la vida, no has iniciado tu empresa porque estás esperando tener las condiciones ideales. Quizás estás esperando que todo se ajuste de la manera perfecta. Amigo, estás equivocado. Así no funciona el reino. Quizás así funciona la vida en la calle, pero en el reino
necesitas fe. Escúchame. Como yo se la canté al Señor, cuáles eran mis condiciones, ese tema de la casa quedó ahí. Pasaron 5 años y nosotros no volvimos a hablar del tema de la casa porque, hasta que el Señor no me ponga el billete en el bolsillo, todo, no me dejo dar la casa. Entonces, estando en Valledupar, el año pasado, esto me lo acordaba esta mañana, estando en Valledupar, nosotros estábamos allá en un congreso que nos invitaron, y estando en Valledupar, yo recuerdo que yo estaba triste porque yo tengo 10 clientes que sostienen toda mi empresa, 10 clientes, algo que se conoce como los clientes Pareto. Tengo 10. De esos 10 había perdido 5. En una sola arremetida de la competencia perdí 5. Entonces yo estoy allá orándole al Señor que me dé consuelo, porque acabo de perder los 5 clientes más importantes, y con qué yo voy a alimentar a esos 3 pelados que comen, con qué voy a mantener, con qué voy a hacer las cosas, pensando yo en lo básico. ¿Ok? Y estoy yo ahí, Señor, perdí 5 clientes, ayúdame, muéstrame. Yo le decía al Señor, muéstrame una salida para esto, Señor, ¿cómo hago para resolver? Y cuando le estoy hablando yo al Señor de lo básico, viene otra vez la impresión: yo te voy a dar la casa. Señor, pero ¿cómo tú me vas a hablar de la casa en este momento? Porque es ahí, quiero que lo entiendas, en esos momentos donde no tiene sentido, donde no está a tu alcance, donde tú no puedes controlarlo, es ahí donde el Señor te habla. Pero para sorpresa mía, más sorprendente aún, mi esposa la tenía al lado y yo volteo donde mi esposa, y lo primero que me dice cuando yo volteo, ella me dice a mí: Dios me mostró que nos va a dar la casa. Yo dije, una cosa en el corazón. Este 2016 volvimos a escribir otra vez: Señor, ahora sí queremos la casa, tal. Pero yo no había cambiado mi condición. O sea, él no me dijo nada. O sea, no hablamos de aquello, de que la plata en el bolsillo. De eso no hablamos. O sea, eso iba. Según mis cuentas, eso iba. Entonces lo escribimos el año pasado en las peticiones, que este año espero que todo el mundo venga. A final de año nosotros escribimos unas peticiones de lo que queremos para el año que sigue. Y lo escribimos ahí en las peticiones con esa convicción. Pero cuando llegó ahora estos meses, yo tenía ¿cuántos clientes perdidos? Ahora perdí 2 más, empezando el año. Perdí 2 clientes más y el asunto se puso un poquitico. Entonces nosotros teníamos algo guardado y tuvimos que invertirlo en otras cosas que nosotros tenemos, y nos quedamos completamente descapitalizados. Aquí hay personas que son testigos, aquí hay personas de este grupo de aquí que son testigos, que estos últimos días yo tuve que pedir dinero prestado a varias personas para poder hacer algunas inversiones, porque me quedé completamente descapitalizado. Y en ese momento en el que yo no tengo un peso en el bolsillo, aparece una propiedad. Y el Señor me dice en esa media impresión: esa es, dale para adelante. Pero ¿por qué el Señor lo hace de esta manera? ¿Sabes por qué? Porque Él quiere desarrollar confianza. Y la impresión es exactamente la misma de la del video: o es ahora o nunca. No es una amenaza de parte del Señor, es que eso es el sueño. Es que si yo no lo tomo, lo toma otro. O es ahora o me pasa como el video. Es esa impresión fuerte de: hey, tienes que mandarte en fe, porque hay cosas que tú no estás viendo que van a pasar mañana, pasado, traspasado, que tus ojos naturales no pueden ver, pero tú las puedes sentir en tu corazón. Y en ese momento justo es el momento en que tienes que mandarte al vacío por lo que Dios quiere darte. Así, amigo, yo he conseguido todo en la vida, y todos los hombres de Dios así han avanzado en el propósito y en el destino que Dios quiere para ellos. Todos tuvieron que moverse en fe. Y si tú, escúchame, estás aquí buscando de Dios, quiero que sepas que esto es un principio espiritual. Si tú quieres los sueños grandes de Dios, necesitas... Quiero que la banda se monte, que ya con esto vamos a empezar a aterrizar. El tercer punto es... No, es el primero, es el segundo. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. La fe implica riesgo. Tú dirás: hey, Carlos, ¿sabes cuál es el problema? Yo creo todo lo que tú me estás diciendo. Chévere. Pero mi problema no es confiar en Dios. Mi problema es en confiar en lo que yo escucho.
¿Alguien ha pensado eso? A mí no me preocupa. Si Dios me dice, mándate de un avión, yo me mando. Ese no es el problema. Alguien podrá decir, a mí lo que me preocupa es que esa voz no sea la de Dios, sea la mía. Y me mande del avión y me muera. Escúchame. La fe implica riesgo. La fe implica riesgo. Y si tú eres un hombre de Dios, quiero que sepas que todos los hombres grandes de Dios que están escritos en la Biblia asumieron riesgos. Salieron de un lugar conocido a uno desconocido. Salieron de una zona segura a una insegura. Salieron de un lugar donde podían ver claramente a un lugar donde no sabían qué iba a venir más allá de 10 metros. Todos los hombres de Dios caminaron así. Todos en su corazón, ¿sabes qué? Por un momento tenían la convicción del riesgo. Todos esos hombres que tú ves en la Biblia, Abraham, Isaac, Moisés, todos sabían que estaban asumiendo un riesgo. La reina Esther, escúchame, ella sabía, los que conocen la historia de la reina Esther, que si iba delante del rey la podían matar. Sin embargo, ella dijo, si perezco, que así sea. Es decir, ella estaba consciente del riesgo y dijo, bueno, finalmente yo voy para adelante aunque entiendo que hay un riesgo. ¿Sabes qué dijo Daniel cuando el rey le dijo, si no te arrodillas delante de mí, irás a un horno de fuego? La gente solamente escucha cuando dice Daniel, la parte que Daniel dice, sí, yo no me voy a arrodillar delante de ti porque mi Dios es poderoso y puede sacarme del horno de fuego. Hasta ahí lee la gente. Pero no leen lo que dice después, que dice, y si Dios no me sacara, aún así no me arrodillo delante de ti. ¿Sabes qué significa eso? Que esa gente que tú lees en la Biblia también tenía dudas, también tenía temores. Sin embargo, se mandaron a hacer lo que Dios dijo que había que hacer. Porque en el tema del reino de Dios, escucha esto, dice la Biblia que el reino es como un hombre que se fue de viaje y le dejó todas sus posesiones a sus siervos. A uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 talentos y a uno le dio 1. Y al que le dio 1 dice la palabra que lo escondió porque le dio miedo. Es decir, él está como algunos de ustedes. No, yo no voy a arriesgar y tampoco voy a perder ninguna de las dos. Yo lo que soy es un tipo conservador y me quedo aquí en lo seguro. Y dice la palabra que lo enterró para no arriesgarlo. Pero cuando llegó el dueño le dijo, tú eres un siervo malo y negligente, porque tú no tenías que enterrarlo, tú tenías que tú tenías que invertirlo, tú tenías que arriesgarlo. Y la gente siempre la gente ha creído que esta historia trata de buena administración. Pero escúchame, si esa persona hubiera perdido, si hubiera perdido el talento, hubiera sido mejor que haberlo enterrado, porque él estaba siendo reprendido, no era por haberlo perdido o no, él estaba siendo reprendido, era por no haber confiado en el potencial que le había sido entregado. Y sabes, algunos de ustedes tienen que dar pasos de fe. Algunas personas aquí tienen que casarse, porque te van a coger los 50 años y no te has casado si estás esperando lo que tú estás esperando, porque con Dios la vida no funciona de esa manera. Tú tienes que dar un paso de fe. Algunos tienen que abrir negocios que tienen en la cabeza, amigo, porque si no lo abres va a pasar el día en que lo va a abrir otro. Tienes que avanzar en fe, en la convicción de la fe. Y sabes, la mayoría de los hombres que algún día inician en la fe, luego tienen temores. Le escuché a un predicador argentino decir esto. Cuando Jesús le dijo a Pedro, sal de la barca y camina. Pregunto, ¿no le estaba Dios hablando a Pedro? Respóndeme, ¿no le estaba hablando Dios a Pedro? Le estaba hablando. Sin embargo, cuando él empezó a caminar, dice la palabra que empezó a mirar el viento y la mar y se empezó a hundir. Si tú y yo vemos a Pedro, tú y yo decimos, mentira, Dios no le habló. Porque si Dios le hubiera hablado, él no se estuviera hundiendo. Es mentira. Y si Pedro mismo se mira, dijo, esas fueron ideas mías. Hombre, yo para qué me metí en esto y que a caminar sobre... Esas son ideas mías. Porque muchas veces cuando el viento y la mar te golpean, tú crees que aquella cosa que había sido una impresión, ahora son cosas tuyas. Sin embargo, escúchame, dice la palabra que Jesús lo sacó del agua,
¿Qué quiero decirte con esto? Que muchas veces vale más que te metas en un lío por la fe a que te quedes montado en la barca. Y si te metes en un lío, seguramente Dios te saca. Quiero que sepas que para poder hacer las grandes cosas que hoy hago en nombre de Dios, yo me he tenido que equivocar 2 o 3 veces. Me he metido en unos líos que no te imaginas, creyendo que algunas cosas se iban a dar y no se dieron, pero eso me sirvió para aprender y discernir, y ahora comprendo con más claridad cuándo sí debo hacerlo. Pero lo que sí estoy seguro, que las veces que me metí en ese lío, así como Pedro se estaba hundiendo en el agua, Dios me dio la mano y me sacó de ahí y me puso justo en la posición que necesito estar para seguir conquistando el reino. Escucha, amigo. Escucha, amigo. Hebreos 11 habla de los hombres de la fe. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Dice, por la fe muchos de estos hombres, escucha, muchos de estos hombres fueron aprobados. Dice, por la fe Abel entregó una ofrenda a Dios mejor que la de Caín. Por la fe Noé construyó un arca cuando no estaba lloviendo, aún ni siquiera conocía la lluvia. Escúchame, por la fe Abraham salió a caminar a lo desconocido. Por la fe Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Y dijo Abraham, si se muere, Dios lo resucita. Por la fe Moisés dijo, yo renuncio a ser el hijo del faraón y me voy con los esclavos. Por la fe el pueblo rodeó Jericó y las montañas cayeron. Escúchame, por la fe los israelitas pintaron las paredes de sus casas y el ángel no pudo tocar a sus hijos. Por la fe, mi amigo, muchos fueron asesinados, crucificados. Por la fe, hoy en Siria hay gente que han asesinado por ser cristianos. Por la fe, en Irak muchos han muerto por decir que son cristianos. Por la fe existe el Living Room y tenemos 5 años. Por la fe, yo voy a comprarme una casa.